Adelante. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, señoras y señores. Damos la bienvenida al curso especializado Los enfoques y medidas de protección en la Ley 30364. Invitamos a nuestro querido docente de la primera sesión, al señor doctor Luis Antonio Rioja Espinosa. Para ello haremos una breve mención de su trayectoria profesional, estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica de Perú, asesor en temas de Derecho de Familia y Procesal Familiar, docente universitario, catedrático de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, conferencista en diferentes congresos nacionales e internacionales, especialista en temas de violencia familiar, autor de diversos artículos jurídicos en especialidad de Derecho de Familia y Violencia Familiar. Bienvenido, señor doctor. Muchas gracias por la invitación que me hacen a través de CEFICAP, la Corte de Ventanilla, quedo halagado por la misma. Y efectivamente vamos a ver hoy día dos temas que son de especial relevancia en la Ley 30134, que es los principios rectores y los enfoques también de la misma, ¿no? La Ley 30134 es una ley que creo yo está correctamente estructurada. Evidentemente esto implica pues de que, o no implica que esto no sea pasible de alguna modificación, variación, y de hecho en los últimos tiempos ha sufrido algunas variaciones, ¿no? Porque además esto tiene que ir a la par con la objetividad y la realidad que se vive en los últimos tiempos, ¿no? La violencia familiar, dada su complejidad, ¿no? Ha servido de mucho, creo yo, pese a que incluso hay mucha casuística, muchos hechos que dan cuenta de que la misma todavía sigue estando en alguna medida manifestándose dentro de los actos de la sociedad respecto a agresores y víctimas. Creo yo que la ley 3034 cumple y está cumpliendo su función respecto a la búsqueda de la erradicación, ¿no? Y sanción que esto implica, ¿no? Obviamente debe haber una labor también de prevención y de intervención, ¿por qué no?, de parte de las autoridades para que puedan poner coto a estas circunstancias y cada vez se vaya reduciendo el índice pues, de las implicancias que tiene, estos menesteres. Nosotros en la práctica hemos visto muchas circunstancias que van sobre esos menesteres, sobre esos propósitos, y ponemos de realce algunos principios rectores que creo yo que es fundamental dentro del marco, dentro del cuadro que hay de lo que engloba esta legislación específica, ¿no? Hemos discutido muchísimo con algunos especialistas también en la materia respecto a la violencia familiar, y cuando menos han coincidido de que la ley 3034 sirve de mucho y está sirviendo de mucho a efectos de poder evitar algunos desenlaces fatales. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema del feminicidio, ¿no? Que encuentra su antesala en la violencia familiar, y eso lo hemos incluso puesto de relieve en algunos artículos que hemos publicado. Eh, lo cierto es que en este contexto de ideas, los principios rectores dan cuenta de esos menesteres y obviamente se ubican bajo esos criterios y ayudan y coadyuvan a que no solamente el ciudadano se vea amparado y tutelado, sino que también la autoridad competente se vea eh, premunida, por así decirlo, de herramientas para poder erradicar, sancionar, prevenir, entre otras cosas que son sus funciones pues propiamente dichas, ¿no? Los principios rectores que se encuentran dentro del artículo 2 de la misma ley cuenta a una serie de circunstancias que vamos ahorita a detallar. Incluso voy a compartir una casuística con ustedes, quizás para que en alguna medida puedan generar alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario o crítica respecto a lo que se va a manifestar.
porque de eso se trata, que a través de estos canales uno pueda expresar alguna idea de lo que su criterio, su noción o su conocimiento manda. Dentro de los principios rectores, vemos que en primer término está la igualdad y no discriminación. Mucho se ha discutido en relación precisamente a la norma o a esta ley, porque algunos creen que solo está para el beneficio y se ha promulgado para efectos del cuidado de la mujer. Yo no voy a cuestionar eso, ni voy a criticar, porque considero de que las estadísticas han dicho en los últimos tiempos que la mujer ha sufrido más de violencia y quizás siga sufriendo más de violencia familiar. Pero esto no significa que también el varón eh, sufra de violencia familiar en un contexto, pues, donde hay, si se quiere, una suerte de impedimentos para poder generar algún tipo de denuncia, ¿no? Principalmente porque el varón, quizás con esa formación muy peculiar que pueda tener, debido a que considera que estos actos de violencia en torno a su persona no deben ser denunciados porque lo ubica en un contexto un poco desfavorable desde el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista de atentar contra su varonilidad. Yo no lo veo de esa perspectiva, ¿no? Yo no lo veo desde esa magnitud. Yo creo que si una persona, varón o cualquier otra persona que está dentro de un marco de violencia y no puede repeler ese acto a través de mecanismos lícitos, vamos a decirlo lícitos, no se puede tampoco repeler a través de mecanismos ilícitos, evidentemente está obligado a manifestar este hecho ante las autoridades competentes. Por esa razón yo sí creo que la igualdad y no discriminación se pone de relieve y se pone en una especial circunstancia. Yo considero que sí, este principio rector está en vigencia, está en plena circunstancia que permitan o hagan ver a que cualquier persona, ya sea varón o mujer, pueda denunciar el hecho más allá de él que sea un integrante de grupo familiar que puede ser hasta un menor. Incluso un tercero puede hacer la denuncia respectiva, y la propia ley lo dice. Un tercero que es ajeno incluso al acto de violencia, pero que además muestra el interés en poder intervenir de manera oportuna y evitar un desenlace fatal. Hemos visto casos de terceros que han denunciado hechos y que a través de ese acto de repente valiente, lo que ha generado es que se ha evitado el perjuicio, ¿no? No solamente físico y entre otros que señala la norma, de la víctima a efectos de que incluso salvaguardar su vida. Y eso lo hemos visto de manera cotidiana, ¿no? Porque además el hecho de mi desarrollo académico y teórico se condice también con ámbitos de praxis, ¿no? Si bien es cierto, mucho se comenta de que hay mucha distancia entre la teoría y la práctica, y eso no lo voy a yo cuestionar ni discutir. Es importante que se matice la teoría con la práctica para poder entender algunos aspectos y hablar con cierta autoridad para los efectos de poder manifestar alguna idea. Así que la igualdad y no discriminación, que tiene una implicancia en que se prohíba toda forma de poner pues, en un marco de inferioridad a una u otra persona, está desterrado, ¿no? De todas formas, ¿no? Donde hay una exclusión, donde hay una distinción, donde haya una restricción, cualquier circunstancia que vaya en desmedro pues, de la persona, a fin de mostrar un propósito de tenerla bajo un contexto de inferioridad, esto evidentemente no debe abrir paso. Y la norma, a través de este principio, eh, lo pone de realce, lo pone de relieve, más lo defiende, y lo ampara y lo tutela, ¿no?
y el menoscabo, ya sea emocional o cualquier otra cosa, situación que reste al reconocimiento de la persona respecto a estos temas, debe ser evidentemente desterrado desde toda perspectiva. Así que igualdad y no discriminación, creo que sí, un factor importante, un factor fundamental, un factor que tiene una implicancia directa con el respeto por la condición de la persona y sobre todo, en el caso de las mujeres, que es un sujeto de protección singular, hace posible pues que estas circunstancias se pongan todavía mucho más eh, severas en cuanto a su protección. Otro principio rector interesante, porque además esto está vinculado con el mundo del derecho a la familia, ¿no? Y además porque se condice con la protección, no solamente es para el varón y la mujer, sino también tiene mucho que ver con la protección a los menores que en alguna medida sufren de violencia de manera colateral. En un marco de una sociedad conyugal o de una convivencia, obviamente, donde hay menores, se debe entender que cualquier acto que va relacionado con estos menesteres, sin lugar a dudas, pues traerá consigo unos efectos negativos respecto a ello, ¿no? El interés superior del niño supone, el interés superior del niño implica de que hay toda una protección al desarrollo integral del menor, ¿no? Ya sea desde lo físico, desde lo emocional, lo psicológico, lo psíquico, entre otros, ¿no? Sexual y económico. Bueno, eso es lo que refiere esta norma, porque el interés superior del menor debe siempre prevalecer, ¿no? Sin embargo, en breves minutos voy a compartir con ustedes una casuística, quizás para que ustedes puedan referir algo, donde el interés superior del niño también se pone, no voy a decir en cuestionamiento, pero sufre una suerte de debate respecto a otro principio que está contenido acá dentro de los que estamos manifestando, ¿no? Así que el interés superior del niño debe ser, sin lugar a dudas, algo que se debe respetar, que se debe defender y que se debe reconocer y que además se debe cuidar. El interés superior del niño para todos los efectos. Incluso existe un código de niño y adolescente que está haciendo pues materia incluso de permanentes modificaciones, inclusiones, reconocimientos, que van sobre el orden de entender eh, que se tiene que tener un especial cuidado sobre el menor, porque obviamente el menor es básicamente y principalmente el futuro ciudadano adulto que va a tomar decisiones dentro de un contexto social y que este a su vez debe pues estar premunido de, de una serie de valores y principios que le permita desarrollarse dentro de ese contexto, ¿no? Más allá de su formación educativa, más allá de su formación personal, familiar, social, económica. Todo ello suma para que este menor se convierta en un ciudadano de bien, respetado, respetable, y que además eh, se condiga y que vaya sobre la base de siempre contribuir, defender y fomentar la civilización como un acto pues normal y natural, ¿no? De eso se trata, de que haya un respeto y un cuidado sobre el menor, sobre todo cuando hay signo de violencia que se ejerce de manera directa e indirecta, ¿no? Obviamente, de manera directa todavía es mucho más rechazable, ¿no? Pero de manera indirecta es a través pues, de que el menor sea un espectador de actos violentos entre integrantes del grupo familiar, incluso los progenitores que puedan ser protagonistas del tema de la violencia. Así que el interés superior del niño es fundamental, es relevante dentro de este contexto y cualquier autoridad competente que esté facultada para poder administrar justicia o también aquellas personas que ven
que tiene facultades para, desde la perspectiva del lado administrativo también, ¿no? Incluimos pues a los diferentes organismos estatales, sus derivados, y también, por ejemplo, a la Policía Nacional del Perú, que es un ente administrativo y que debe contribuir a que el niño o el menor, el adolescente, siempre tenga protección, siempre tenga el cuidado, siempre tenga el amparo, siempre se sienta dentro de un marco de seguridad, que es lo que se busca para estos efectos, ¿no? Principios rectores. Otro principio es interesante porque esto ya involucra pues a las autoridades que están a cargo pues de contribuir a que estos actos de violencia se vean reducidos, se vean persuadidos, se vean pues también en alguna medida disuadidos, ¿no? Es el de la debida diligencia, ¿no? O que también es el de intervención inmediata y oportuna, que van de la mano. Debida diligencia con intervención inmediata y oportuna, que es básicamente las implicancias que debe tenerse en consideración por parte de las autoridades. Por alguna razón, el tema de la violencia familiar es siempre denunciado ante una dependencia policial. Sabemos nosotros por estudio de la norma que no solo es el único canal, ¿no? Hay otros canales que puede ser a través de la fiscalía, a través del juzgado, y en algunos casos a través también de la denominada línea 100, que se utilizan para poner en conocimiento de que existe pues, un acto de violencia, ¿no? Cercano, y que evidentemente esto debe traer consigo algunas circunstancias, ¿no? Pero más allá de que el principio, porque a mí me gusta un poco matizar con el cuestionamiento y la crítica, de eso se trata, ¿no? De eso se trata este tipo de capacitaciones. En muchos casos, la debida diligencia y la intervención inmediata y oportuna no se da como corresponde, no se da como debía darse, ¿no? No se da en un marco pues de ubicarse rápidamente en el contexto donde se va desarrollando la violencia. Nosotros hemos visto casos donde lastimosamente por no haber intervenido de manera inmediata la autoridad, obviamente se ha ubicado dentro de un contexto pues de un desenlace fatal, ¿no? Hemos visto casos, no estoy refiriéndome a todos los casos, pero sí hemos visto ocasiones o hemos sido partícipes en ocasiones de personas que han denunciado hechos de violencia y que han sido tratadas de manera displicente, ¿no? Considerando de que se trataba de algo menor, de algo básico, de algo irrelevante, si se quiere, ¿no? Y que no debería tener, digamos, la atención o la distracción de la autoridad competente, ¿no? Situación que para nosotros nos parece algo también aberrante, por no mencionar otro término. Las autoridades en este país están obligadas a principalmente a cubrir las necesidades mínimas de seguridad en cuanto a los ciudadanos. La Policía Nacional de Perú está obligada a brindar esa seguridad a la ciudadanía. Eso se encarga de la seguridad interna, se dice, ¿no? En ese sentido, pues, obviamente nosotros estamos totalmente de acuerdo con que el desarrollo y el desempeño de estas situaciones se vayan dentro de ese contexto. Yo no voy a cuestionar y negar eso. Obviamente, también las autoridades podrán tener como justificación la logística, la gran demanda que hay de actos también que están vinculados con violencia y que pudieran en alguna medida no abastecerse, ¿no? Respecto a la intervención. Podría ser una justificación, sin embargo, no podemos nosotros tampoco estar bajo esos menesteres, ¿no? La intervención inmediata y oportuna es fundamental, es trascendental, ¿no? Es vital, porque esto en alguna medida puede estar
evitando un desenlace fatal. Principalmente estamos hablando en el caso pues, de las mujeres que están siempre siendo objetos de violencia o de alguna vulneración de sus derechos, ¿no? Precisamente por eso es que esta norma, la ley 30364 que derogó la 26260, pone de relieve a un sujeto de protección que es la mujer durante todo su ciclo de vida, ¿no? Yo no voy a cuestionar el por qué ni para qué, lo único que sí observo que las estadísticas han indicado pues, que en los últimos tiempos sí, la mujer está siendo pasible pues, de vulneración de sus derechos, ¿no? A través de mecanismos impropios que son emplear violencia física y psicológica principalmente sobre las mujeres, ¿no? Y la norma detalla perfectamente pues, en su artículo 8 cómo es que este desarrollo, cómo estas circunstancias se vean un poco más atendidas. Las autoridades, no solamente policiales, sino judiciales, el Ministerio Público debe estar atento a cualquier denuncia que se haga, a cualquier delación o cualquier manifestación de alguna persona que está acosando o acusando violencia, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna eso se tiene que ver desde esa perspectiva. Así que intervención inmediata y oportuna por parte de las autoridades debe ser de manera óptima, eficaz, debe ser de manera pronta, con una celeridad, porque, como hemos dicho, la violencia puede trascender a niveles pues, inimaginados, donde quizás sea incluso casi ya insuficiente el hecho de su acción. Si no se interviene de manera oportuna, de repente podría ser incluso eh, una situación que no sirva ya en la práctica para la víctima, porque en algunos casos los daños pueden ser hasta irreparables. Estamos hablando de la muerte como un factor extremo, hasta poner a la víctima en un estado de incapacidad permanente. Situación que nadie desea, situación que nadie busca, situación que nadie va a defender, y mucho menos cuestionar respecto a que haya un perjuicio para un ciudadano que pudo haber evitado estos temas desde esa perspectiva. Muy bien. Hay otro principio que es interesante, que es el de sencillez y oralidad, ¿no? Y esto también tiene, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, un pro y un contra, ¿no? Un pro y un contra porque, si bien es cierto, este tipo de procedimientos que tienen una celeridad especial, deben ser vistos o deben ser observados con un especial cuidado. ¿A qué me refiero? A que si bien es cierto la sencillez y la oralidad hace o supone de que la víctima no va a estar dentro de un marco engorroso, dentro de un marco donde hay burocracia, donde hay dilación, donde hay un retardo, donde hay un letargo incluso, ¿no? Respecto a la función de las autoridades. Esto hace posible que las denuncias, ¿no? Se hagan con un mínimo de formalidades, ¿no? Incluso no se requiere del concurso de un abogado o un letrado para hacer la misma, ¿no? Sin embargo, ahí viene un poco mi cuestionamiento, ¿no? De hecho, así como hay situaciones en las cuales sí, apoyamos de que hay una sencillez, de que la denuncia sea de manera verbal, y de que no tenga ningún otro tipo de circunstancias, y que no se requiera mayor cuidado respecto a esos temas. Lo que nosotros buscamos, y digo nosotros buscamos porque estoy involucrado en el tema, porque yo lo analizo y lo estudio, ¿no? Permanentemente esta norma, es que la denuncia realmente que se haga o que se canalice a través de las vías que hemos tratado, que estamos abordando, sea realmente una que vaya pues,
sobre la base de una veracidad y una buena fe, ¿no? En la práctica hemos visto que la sencillez y la oralidad es de tal magnitud que cualquier persona puede denunciar los hechos. Evidentemente cualquier persona puede denunciar, pero lo que no se requiere es que la denuncia pues, tenga un matiz de subjetividades, ¿no? Y de malas intenciones y de mentiras y de rasgos pues, que atentan contra la verdad, ¿no? Porque como es tan sencilla la forma de denunciar y que además la autoridad al escuchar a la víctima debe canalizar también rápidamente al juzgado, si lo hace pues evidentemente dentro de un marco de la dependencia policial. En muchos de los casos que hemos tenido nosotros es que hay también subjetividades respecto a las denuncias hechas por víctimas o por presuntas víctimas a efectos de poder, de colocar en una situación un poco perjuiciosa al presunto agresor. Y yo digo presunto agresor porque hasta que no se determine a través de una resolución judicial su categoría o su condición de la persona que ejerce violencia sobre otra, esta pues evidentemente debe ser considerada como un presunto, con un tema de presunción, ¿no? Con un factor de presunción. En los últimos tiempos hemos visto pues, que hay muchísimos casos de denuncias subjetivizadas, que precisamente que a través, utilizando la sencillez y la oralidad, se hace pues eh, de manera indiscriminada. Me estoy refiriendo a aquellos casos donde la denuncia no tiene ninguna razón de ser, donde la denuncia no se condice con los hechos, donde la denuncia es una desproporción total, donde la denuncia es eh, va en el contexto pues de falsear un poco la realidad, ¿no? Donde la denuncia va sobre el contexto pues de distorsionar y tergiversar una situación que no tiene nada que ver con actos de violencia. En todos los demás casos, sin duda alguna, estamos totalmente de acuerdo que la víctima, si sufre de esta categoría, debe, pues evidentemente, eh, ubicarse en ese contexto y definitivamente eh, canalizar su pedido con el propósito de no encontrarse en un sistema donde eh, sea perjuicioso para su persona, ¿no? Desde cualquier ámbito, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, en lo sexual y en lo económico, que es lo que más o menos la norma de manera taxativa detalla. Así que en ese sentido mi cuestionamiento. Yo creo que sí, persona que tiene alguna duda respecto a hacer una denuncia de violencia familiar, que tiene alguna inquietud o que no tiene tan claro el sistema, el procedimiento, o que confunde o tergiversa, ¿no? o entra en una suerte pues de desproporción en cuanto a su pensamiento y cree que de repente una discrepancia familiar o una discrepancia ética es violencia, creo que en esos casos debería acudir a un especialista para que ayude a despejar esa duda a que si está o no dentro de un marco de violencia. Por eso que el tema de la sencillez y la oralidad que implican que incluso no deben ser atendidos por abogados, que, que, porque el abogado además de ello va a tener que cobrar un honorario, porque el abogado incluso puede hacer que se dilate más el tema, ¿no? Yo entiendo de esa perspectiva que sí, no hay ningún inconveniente en relación a esos factores, pero si se va a mal utilizar la facilidad que brinda este principio para poder hacer las denuncias, ¿no? Sin mayor trámite ni formalidad, a los efectos de poder generar daño y perjuicio, ¿no? Actuando de mala fe, con una conducta dolosa por parte de quien es una presunta víctima respecto a un presunto agresor y que esto genere inconvenientes, entonces estamos en una circunstancia de poder cuestionar o criticar esta sencillez y realidad o simplemente ha sido mal entendido.
ha sido mal entendido. Así que desde esa perspectiva hay que verlo con mayor arraigo. Otro principio que es fundamental también dentro de estos menesteres es el hecho de la razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Interesante estas dos aristas del principio, porque esto hace, ¿no? O recuerda de que el magistrado es aquel que debe, pues evidentemente, tener la, la, la posibilidad o el criterio, un criterio fundamental para poder ubicarse dentro de la ponderación de los hechos que se han dado, ¿no? Hemos visto casos, pues, de magistrados que han eh, resuelto dictar medidas de protección en base, pues, a circunstancias, pues, eh, que no corresponden a la realidad, ¿no? Por lo menos a la realidad objetiva de los hechos denunciados. Eh, en la práctica hemos visto esas circunstancias, nosotros, ¿no? Sin duda alguna, nosotros podemos entender cómo es que algunos magistrados, excediéndose en en sus facultades, o extralimitándose, pueden dictar medidas de protección por encima de los hechos descritos, y viceversa también, ¿no? Hemos visto casos donde la violencia ha sido de tal magnitud y no ha sido considerada de esos aspectos, ¿no? Así que, viéndolo de esa óptica, nosotros tenemos que analizarlo y definitivamente observar de que la razonabilidad y la proporcionalidad tiene que condecirse, tiene que ser consistente, tiene que ser coherente, congruente. De hecho, la motivación de las resoluciones que se emiten en este caso, en estos casos especiales de violencia familiar, todas tienen que estar dentro de un contexto, pues, de, de, del cuidado y de manejarse desde esa perspectiva, que es lo que más se requiere para poder ubicarse dentro de ese contexto. Así que la razonabilidad y la proporcionalidad. Y esto viene a colación, esto me trae a colación comentar una casuística que evidentemente hizo que dos de estos principios rectores, no voy a decir que colisionen, sino que dieron pie a que, a que haya un análisis, ¿no?, mucho más profundo del tema, ¿no? Y el caso más o menos iba en el contexto, pues, de una pareja de cónyuges que estaban separados físicamente, que, con tres menores de edad, tres menores que fue producto, pues, de esa relación matrimonial, pero que decidieron establecer reglas jurídicas para los menores en cuanto a régimen de visita, ¿no? Tenencia y régimen de visitas que van en el contexto, puede entender de que eso va a ir en beneficio, pues, del menor. La tenencia y el régimen de visitas que son derivados, pues, de la patria potestad hacen posible, pues, que el interés superior del niño se ponga en toda su magnitud. El interés superior del menor debe siempre y en buena cuenta estar bajo esos parámetros. Nosotros hemos tenido la posibilidad incluso de patrocinar algunas casuísticas o algunos procesos que van siempre en buena cuenta en favor del menor, en estos casos incluso de violencia. Lo cierto es que en algún momento dentro de esos sistemas de cumplimiento de regímenes de visitas, que dicho sea de paso, el régimen de visitas estaba dentro de un contexto, pues, de, de externamiento. Esto quiere decir que los menores podían ser trasladados de un domicilio a otro, ¿no? Tanto de la madre como del padre, ¿no? Hasta ahí no habría ninguna irregularidad ni nada que resaltar en cuanto a esos factores. El tema es que en un buen día
no deciden, sino que se encuentran dentro de un marco de una discrepancia. Y decimos discrepancia porque, como hemos manifestado hace un par de minutos, nosotros desempeñándonos dentro de un contexto pues, de la praxis judicial, eh, y sobre todo el tema de la violencia, no estamos de acuerdo en patrocinar casos donde el agresor pues es confeso, es palpable, es sin lugar a dudas pues un, una persona que evidentemente ha mostrado signos pues de irregularidad con respecto a su conducta a los integrantes del grupo familiar, ¿no? Pero esta casuística nos llamó la atención porque veíamos que nuevamente se puso de realce el tema de la subjetividad. Vamos a, en alguna medida, manifestarlo para que ustedes tomen conocimiento de esta casuística. Lo cierto es que a través de esa discusión o pequeño debate que hubo entre los progenitores, la mujer consideró de que estaba siendo vulnerada desde la perspectiva del ámbito emocional, se sentía menoscabada emocionalmente hablando y denuncia al padre de sus menores, ¿no? Por violencia familiar en el contexto de violencia psicológica. Bueno, comprenderán ustedes que esta norma, pues, como lo hemos dicho hace un par de minutos también, debe ser pues una que actúe con celeridad, que debe haber una intervención inmediata, oportuna, ¿no? No solo de parte de la policía, sino también de los operadores de justicia que son fundamentales para estos menesteres. La denuncia se hizo a través de la dependencia policial y este se canalizó. Entenderán ustedes que cuando se hace a través de la dependencia policial, el denunciante o la denunciante deben llenar de valoración. Una ficha que es llenada también al albedrío. Y evidentemente nunca va a ser llenada desde una perspectiva, pues, de manera imparcial, ¿no? Tiene que ser llenada, pues, en el contexto de la violencia propiamente dicho. Bueno, y esto dio paso a que se aperturara en el juzgado un proceso, ¿no? Donde tenía que haber pues, un pronunciamiento, ¿no? Sí, de hecho, hubo un pronunciamiento, se dictaron medidas de protección sobre la base solamente de la ficha de valoración, sin esperar el informe psicológico, que es el que podría en alguna medida determinar si la víctima realmente estaba esos criterios o bajo esos menesteres de menoscabo emocional, proferidos propiamente por el agresor o la parte que es el que va a determinar. Y de hecho se dictaron medidas de protección, ¿no? La medida de protección, curiosamente, manifestaba de que no podía tener cercanía con la madre de los menores y por interés superior del niño, y eso lo pongo en relevancia, por interés superior del niño tampoco tenía acceso a los menores, ¿no? Entonces, es en ese contexto que nosotros tomamos contacto con el expediente y nos llamó la atención poderosamente y observamos rápidamente que había sido un factor de subjetivización, y lo subrayo, de la denuncia de violencia familiar en el entendido, en el contexto de poder quizás saber o tergiversar de que esta situación no era propiamente dicho un tema de violencia familiar. Por eso es que en ese sentido yo exijo, ¿no? O por lo menos en estos casos donde hay una duda respecto a conceptualizar el tema de la violencia, más allá de que la violencia es evidente y palpable en algunos casos, pero en algunos otros donde no hay, digamos, una certeza de la violencia, debemos acudir a un especialista, ¿no? Y guiarnos y también explicarnos el por qué en algunos casos podría una denuncia de esta magnitud, que es falsa, por así decirlo, que no es en todos los casos, podría tener un efecto negativo con respecto a la persona que denuncia. Hay un delito de falsa denuncia en este país que está enmarcada dentro del Código Penal y evidentemente puede dar paso a que puedan haber una sanción, ¿no? Bueno, lo cierto es que se dictaron medidas de protección prescindiendo de la audiencia porque también eso lo indica la norma y es un tema también de cuestionamiento.
ocurren estas circunstancias. Ocurre en esta situación y vemos en la práctica cómo es que se atenta también contra el principio de interés superior del niño. Se dieron dos cosas, ¿no? La sentencia por interés superior del menor y el régimen de visitas que también tiene, pues, impregnado por donde lo vean el interés superior del niño. De hecho, en estos casos, la violencia no se había ejercido sobre los menores, ni siquiera de manera indirecta, ¿no? Como para decir que los menores habían oído discutir a sus padres, ¿no? Y que eso los perturbaba desde el punto de vista emocional. No era el caso. Sin embargo, el pronunciamiento del juzgado dio pie a que se dieran todas estas circunstancias, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos cuestionar el principio del interés superior del niño que defendemos, el cual estamos totalmente de acuerdo en cuidarlo, ampararlo, como lo dije hace un par de minutos? ¿Cómo es que podemos contrarrestar en alguna medida y que vaya en beneficio también de los menores? Entonces, evaluando un poco los principios rectores, porque las normas eran incluso insuficientes, por eso que es importante que las normas pues tengan un principio o estén plagadas de uno de ellos, ¿no? El principio rector de razonabilidad y proporcionalidad nos llamó la atención y lo utilizamos para efectos de poder ir en búsqueda de una justicia ante una jerárquica e impugnar esa resolución a efectos de poder entender cuáles son los menesteres ahí de esa perspectiva. Es así que se puso de relieve pues, al tema de la razonabilidad y proporcionalidad e indicamos que por interés superior del menor también se tenía que tener acceso a ello. Y por suerte, digo por suerte, porque el tema del régimen de visitas había sido determinado de manera judicial, porque si hubiese sido determinado a nivel de sede extrajudicial o simplemente en dentro de un centro de conciliación extrajudicial, entonces el tema hubiese sido un poco más complejo, podía darse otra connotación, podría darse otra interpretación, podía incluso alejarse un poco del criterio que debería manejarse y pues, evidentemente, verlo de esa óptica. Es así que nosotros pensamos de que podíamos conseguir, ¿no?, de que bajo el principio de razonabilidad y proporcionalidad esto se vea, digamos, en alguna medida mucho más eh, viabilizado, ¿no? De hecho, en segunda instancia nos dieron la razón y revocaron en el extremo del contacto físico con los menores, porque ellos no habían, en todo caso, sufrido, no habían sido testigos o no habían sido involucrados en temas de violencia, ¿no? Pero, sin embargo, se quedaron respecto a la madre de los menores por considerar que tenía que haber un cuidado. Nosotros consideramos de que el principio del interés superior del niño es superlativo y que contra eso no podemos nosotros cuestionar de ninguna manera sus efectos. Pero es importante pues que también se tenga en consideración que ante esa situación pueden haber otros factores, otros mecanismos, otros principios que pudieran transversalmente ingresar y poner pues, en alguna medida en una especie de, de ubicación de lo que implica pues los principios, ¿no? Así que nos sirvió en esa oportunidad razonabilidad y proporcionalidad. Sugiero que también se manifieste o sugiero que se analice, por eso es que es importante que se hablen estos temas en estos momentos donde hay pues, la oportunidad de expresar una idea. Ambas resoluciones profesaban el interés superior del niño, pero tuvieron que en alguna medida aplicarse la razonabilidad y la proporcionalidad para estos efectos y poder entender cuál es el componente que se debe considerar en estos temas, ¿no? Casi hacia al final de mi charla vamos a dar espacio para unas preguntas
pero voy a hacer antes un receso de unos 5 minutos para poder seguir continuando con la misma. Por eso que manifestaba estos temas como casuística, nótese la importancia que es la práctica para poder enriquecer un poco la teoría y esta vaya un poco regulando más estos temas, ¿no? Interés superior del niño, sin duda alguna, nadie lo va a cuestionar. Razonabilidad y proporcionalidad sirve un poco para equilibrar. Y por eso que de esa manera se busca que el magistrado, ponderando los hechos, evaluando las circunstancias, calificando la denuncia, y yo creo que también debería haber, en caso haya dudas, una audiencia, ¿no? Para que se determine siempre y bueno, cuenta el grado de responsabilidad o de violencia, salvo que sea muy evidente, muy patente, muy palpable, donde sea irrefutable el hecho de que la violencia se ha generado en esos aspectos. Bien, vamos a hacer un breve receso de unos minutos y volvemos para hablar sobre los enfoques de la ley.
Hola, hola, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha? Sí, doctor, se escucha bien. Sí, doctor, se le Correcto, escucha. correcto, muy bien. A ver si me dan el espacio para compartir la pantalla. Bien, vamos a hablar ahora sobre los enfoques, que es el artículo 3 Doctor, ya de puede la... compartir pantalla, ya está activo. Ya, perfecto. Sobre los enfoques, me permiten un ratito, voy a compartir la pantalla. Ya, nosotros estábamos hablando un poco sobre lo que hablábamos no se compartió, pero no. A ver, perdón, un par de minutos. Ya. Ya, ahora sí creo que se ve, ¿no? Creo que se ve ahora. ¿Se logra ver? Sí, ¿no? Bien, Sí, doctor, se ve bien. perfecto. Ya, bueno, estamos hablando un poco sobre los enfoques. eh, lo que a renglón seguido voy a manifestar son los enfoques que manifiesta la ley, ¿no? Ahora, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de entrar a los enfoques sobre la última casuística que yo he manifestado. No sé si alguien quiere comentar o lo dejamos para el final. Ujú. Mejor lo dejamos para el cierre. Bien, bueno, el artículo 2 refiere pues los principios rectores y el artículo 3 habla sobre los enfoques que tiene la norma, los enfoques que deben evidentemente estar presentes dentro de ese contexto, ¿no? Hay mucha discusión, como dije yo al comienzo, cuando hablábamos sobre igualdad y no discriminación, respecto a que a muchos dicen que esta es una ley de género, ¿no? Es una ley que facilita y que solamente eh, contribuye con la protección de la mujer, ¿no? Pero visto de una perspectiva mucho más eh, en el sentido de cuestionamiento. Yo creo también que la protección a la mujer es fundamental, es elemental, es básica, sin lugar a duda, es más, es obligatoria, por así decirlo. Yo no voy a cuestionar eso, ¿no? Lo cierto es que desde la perspectiva de los enfoques, habla sobre un enfoque de género, ¿no? ¿No? Donde se reconoce pues el equilibrio, la equidad entre el varón y la mujer, ¿no? Más allá de un tema de género. Esto se condice un poco con ese principio de igualdad y no discriminación. Yo no voy como digo, a cuestionar el tema de la protección a la mujer, pero sí voy a poner de relieve el tema de la igualdad que debe tenerse en cuenta en cuanto a la protección para el varón y la mujer. Debe haber una igualdad, debe haber una equidad, debe haber una suerte pues de equiparar ahí el tema, ¿no? Respecto al enfoque que se le tiene que dar en lo que refiere al enfoque de género, ¿no?
Si bien es cierto, en los últimos años la mujer ha ganado espacio importantísimo en todos los ámbitos y en todos los campos de vida, el cual celebro, el cual estoy de acuerdo, el cual es más, deseo que incluso vaya superando con creces a la actuación de los hombres, ¿no? Porque de hecho hoy en día pues tenemos grandes o altas autoridades eh, que están encargadas de situaciones importantísimas y que principalmente son mujeres, ¿no? De hecho, cualquier momento, digo cualquier momento, en este país va a ser gobernado por una mujer. Una mujer que ha venido, la mujer que ha venido demostrando pues capacidades en todo ámbito, ya sea no solamente en lo familiar, sino en lo profesional, en lo laboral, en lo social, en lo económico, en lo financiero, muchas de las cosas, en muchos de los actos, la mujer ha definitivamente ha demostrado igual o mayor capacidad que el hombre para poder desempeñar actividades de todo tipo. De hecho, en estas especialidades hay muchísimas mujeres que han desarrollado ampliamente y de manera muy exhaustiva en algunos casos y de manera mucho más compleja el tema de la violencia familiar. Así que de esa perspectiva el enfoque de género brinda pues estas circunstancias y definitivamente van sobre el orden de entender de que debe haber siempre una igualdad, no debe haber una discriminación y debe haber una equidad y equilibrio respecto a estos temas, sin lugar a dudas, ¿no? Eso se debe ver plasmado, se debe ver materializado a través de los actos de principalmente las autoridades, ¿no? Sin embargo, como he manifestado también en la primera parte de esta disertación, que el hecho de que a veces la displicencia de algunas autoridades respecto a la mujer, ¿no? Hace un poco inviable que este enfoque se vea de esa magnitud. Igual el principio de la igualdad y no discriminación también, sin lugar a dudas, ¿no? De tal manera que eh, el hombre y la mujer tengan pues plena seguridad de que van a ser amparados en igualdad de condiciones, ¿no? El hecho de que ciertas autoridades ¿no? vean con soslayo o que sean displicentes o que no cumplan su función como corresponde y a cabalidad, esto no significa que no hay la posibilidad de que, no existe la posibilidad de que esta norma sea específicamente para el cuidado y protección de la mujer, que de hecho debe serlo, pero que no debe ser eh, visto como un rol protagónico a la mujer y que solo a ella se debe brindarle todas las garantías y el cuidado y la seguridad que eso conlleva, ¿no? Otro enfoque que tiene la norma es de integralidad, ¿no? Enfoque de integralidad, ¿y esto a qué se refiere? Que tenemos que ver por qué motivos o cuáles fueron, deberían o son los motivos en los cuales se enmarca la violencia, ¿no? Verlo desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Sus causas y factores que presentan en distintos ámbitos, ¿no? El por qué se genera la violencia dentro de un sistema endofamiliar, ¿no? Nosotros hemos visto acá que los sujetos de protección son no solamente los cónyuges, sino también los excónyuges, nótese, ¿no? Convivientes y exconvivientes. Esto quiere decir que ya no es en una vida en común, ¿no? Entre otros sujetos que están descritos en la norma, ¿no? Pero también hay que observar detenidamente el por qué se generan a veces situaciones de orden violenta, ¿no? Nosotros hemos tenido la posibilidad de más o menos, y digo más o menos porque todavía el tema de la investigación no se agota con una simple estudio, análisis preliminar, o si se quiere, de un cierto tramo respecto a las situaciones jurídicas que presenta la ley 3364, ¿no? De hecho, el mundo jurídico es mucho más amplio, ¿no? Pero por alguna razón, uno de los factores que genera violencia, y nos hemos percatado,
y que no se vaya a entender como que es el hecho generador de la violencia en general, es un poco el factor económico, ¿no? Ahora, tampoco quiero decir que el tema económico pues brinda o garantiza la armonía, ¿no? La seguridad, la felicidad, el respeto, sobre todo en factores donde no se podría generar violencia. Pero por alguna razón hay un pequeño índice porcentual. Hay un índice porcentual que en alguna medida da muestra de un factor que podría generar o desencadenar la violencia, ¿no? Las carencias económicas, los problemas de índole de esa naturaleza un poco podrían estar dando una señal de que la violencia familiar o la violencia en los integrantes del grupo familiar o la violencia contra la mujer pudiera también estar dentro de esos aspectos. Factor económico, que es un ala, que pudiera generar estos aspectos. También hay otro factor, viéndolo desde el punto de vista del enfoque integral, ¿no? El enfoque de integralidad, sería un poco el celo que pudiera generarse entre el varón y la mujer, ¿no? El celo que puede ser sobre la base de un desempeño superlativo entre uno y otro, y que pudiera ir gestando una incomodidad o disconformidad respecto al diario quehacer, ¿no? Entre un varón y una mujer que hacen una vida en común. Obviamente no necesariamente pueden hacer una vida en común, puede también que haya pues ahí una suerte de compartir un espacio físico a través del ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Hemos visto casos también dentro del marco laboral donde se han generado también problemas de violencia porque hay una suerte pues de que uno de estos sujetos, ¿no? Que son marcados dentro de un género, que puede ser un varón y una mujer, van mostrando señales que van referidas a un desempeño óptimo, ¿no? Y que van abriendo campo, abriéndose mejores perspectivas. Lo que comúnmente se dice que van desempeñándose con un mejor performance. Lo que algunos lo denominan que van siendo un factor descollante, ¿no? Descollante que obviamente están bajo los menesteres, puedes entender cuáles son esos factores que se requieren. Las personas van, por una cuestión natural, van desarrollándose mejores que otras. Hemos visto casos en establecimientos laborales donde hay mujeres que van ocupando o van escalando mucho más rápido que algunos hombres, y esto generaría en alguna medida pues un celo, no solamente profesional, sino también un celo personal, ¿no? Porque además esto implicaría, y volvemos un poco también al factor, al área económica, implicaría que tuviera mejores perspectivas económicas desde el punto de vista laboral una persona y otra, ¿no? Esto también, analizándolo de una perspectiva, se puede pensar de que esto generaría también un factor de violencia, ¿no? Yo creo que más bien eso se tendría que ir erradicando, ¿no? Poco a poco, porque el hecho de que una persona vaya escalando, vaya teniendo mejores perspectivas respecto a su desarrollo personal, laboral, profesional y todo lo que eso incluye, no hay mejores circunstancias que poder entender esos temas, ¿no? Yo considero de que las personas tienen derecho pues a ir desempeñándose de una mejor manera, ¿no? Para eso se capacitan, para eso buscan un crecimiento personal, para eso se preparan,
para eso están dentro de una perspectiva pues interesante, ¿no? Yo al menos celebro cuando, cuando una mujer y un varón también, de hecho, van escalando en la vida sobre la base de una preparación, sobre la base de un marco lícito, sobre la base de valores y principios, sobre la base pues del respeto al prójimo, ¿no? Porque de hecho esta ley 3034 busca que el prójimo genere o priorice el respeto entre sí. De hecho, son factores que se deben tener en consideración. Yo lo veo desde esa perspectiva, lo veo de esa óptica, y el enfoque de integralidad hace posible estos temas. Hace posible de que estos factores se vayan viendo desde esa perspectiva, ¿no? Y por el contrario, lo que debe haber es un respeto, consideración, y incluso lo que hemos hablado hace poco en un congreso sobre violencia familiar, es en volver más competitivo el sistema, de tal manera que no haya una suerte pues de tratar de menoscabar, ¿no?, el avance de uno y otro, sobre la base de subjetividades, ¿no?, sobre la base de opiniones, sobre la base de críticas, cuestionamientos, sobre la base de tergiversar, sobre la base de distorsionar, sobre la base de volverse un elemento disociante. De eso no se trata estos aspectos. Lo que se debe siempre y en buena cuenta es entender de que esta norma no solo está hecha para la protección de los integrantes del grupo familiar y la familia, sino que, de la mujer, sino que además busca que se viva en una armonía sobre la base del respeto y el cuidado entre uno y otro. Y que la violencia lo único que va a generar es que haya menoscabo, destrucción, deterioro. La violencia lo único que va a generar es que haya una suerte de desprotección, de que hay una suerte pues de, de daño y de perjuicio hacia el prójimo, ya sea varón o mujer, y que esto no permita definitivamente estar en unas circunstancias que contribuya a una mejora. De hecho, estos temas deben ser vistos pues, desde esa perspectiva. Por eso es que nosotros apoyamos, nosotros estamos de acuerdo con que estos factores vayan teniendo una mejor condición y categoría, de tal manera que estos enfoques se vean de manera mucho más, más detallados y mucho más materializados en la práctica. Otro enfoque interesante es el de la interculturalidad, ¿no?, que reconoce la necesidad del diálogo entre distintas culturas, ¿no? Muchas veces también hay una suerte pues de complejos que sufren las personas en el factor pues de generar inferioridad sobre otra persona, ¿no? De hecho, incluso, algunas personas que tienen pues un alto grado de conocimiento y de información y de formación académica, a veces se permiten, incluso ellos, que deberían ser los primeros que busquen el respeto, la armonía y la equidad sobre la base de estos enfoques, son los primeros incluso en vulnerar este enfoque, ¿no? El respeto de una persona hacia otra sobre la base de su cultura, su idiosincrasia, o su estilo, o su opción, o su forma de ver la vida, debe ser siempre y en buena cuenta un factor de, de tener que entender que son factores que se deben siempre respetar. Las ideas, los manifiestos, las circunstancias que se dan dentro de un contexto social pueden no compartirse en muchos casos, pero lo que no puede hacer es vulnerar el derecho de actuar de manera dolosa con la otra persona.
no puede haber una discriminación sobre la base de la cultura, ¿no? Ni sobre la base de algunas ideas y creencias. Si no, esto pues obstaculiza definitivamente el goce de las igualdades que hay entre una persona y otra, que tengan géneros diferentes. Por eso insistimos y persistimos en que estas circunstancias se vean mucho más detalladas, mucho más con criterio, y lo que siempre hemos dicho nosotros que la ley 3034 siempre debe ser eh, aplicada sobre la base de un razonamiento alturado, ¿no? Incluso nosotros hemos sido los propulsores en alguna medida de que la aplicación de esta norma, ¿no?, sobre la base de las autoridades que están a cargo de esta suerte, pues, de ayudar a que se erradique y se sancione, también tengan una preparación especial, ¿no? Y no solamente una preparación especial, sino que además eh, sean personas de probada y comprobada reputación en cuanto a valores y principios, ¿no? Para que de esa manera también tengan un enfoque diferente. Nosotros no podemos, pues, pretender de que una autoridad que no respeta y no contribuye, pues, al género y a todas las implicancias de las creencias, idiosincrasias, sobre la base de la culturalidad, sin lugar a dudas no podría, pues, estar en un lugar donde lo que le corresponde es precisamente salvaguardar el tema de la integridad de las personas, ¿no? Así que en ese sentido, tiene que haber una igualdad y no marcada diferencia entre un género y otro. Otro enfoque que también establece la ley es el enfoque de los derechos humanos, ¿no? Bueno, los derechos humanos, que es algo mucho más supranacional, ¿no? Sin lugar a duda, esto, esto se ve con mayor frecuencia y viene, pues, de la perspectiva internacional, ¿no? Sin lugar a duda, el Tratado de Derechos Humanos que dan cuenta de esas circunstancias, ¿no? Entonces, la norma acoge, la norma un poco absorbe esos factores y, sin lugar a dudas, están bajo esos criterios, ¿no? Nosotros no podemos definitivamente oponernos a esas circunstancias y, por el contrario, debe ponerse de realce el tema de los derechos humanos, que contribuya a que los particulares se sientan, pues, protegidos, se sientan también reconocidos, ¿sí?, dentro de un ámbito, pues, estrictamente, en el caso concreto, familiar. Y que además debe haber un fortalecimiento respecto a la reivindicación de los derechos y deberes respecto a uno u otro ciudadano. Eso es un factor también fundamental. Los derechos humanos hacen posible de que las personas tiendan a una vida civilizada, ¿no? Tiendan a mejorar, tiendan a tener la posibilidad de brindar lo mejor de sí, para que no tengan ningún inconveniente, no solamente con los integrantes del grupo familiar, sino que además, eh, sea dentro de un desarrollo social, ¿no? Nosotros hemos visto casos de violencia en establecimientos, por ejemplo, de salud, ¿no?, establecimientos de educación. No se puede permitir eso, no se puede de ninguna manera tampoco eh, estar bajo las circunstancias de tener que pensar de que los derechos humanos pueden ser relegados respecto a estos temas, ¿no? El enfoque de los derechos humanos es fundamental, es vital, es obligatorio. Es, de todas maneras, tiene que ser analizado desde esa perspectiva, ¿no?
Así que, viéndolo de esa óptica, tenemos nosotros que analizarlo y, y observarlo. Bien, el otro enfoque es de interseccionalidad. ¿Esto qué cosa quiere decir? Reconoce que las experiencias de las mujeres tienen que la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión, opinión, política de otro tipo, ¿no? Bueno, ya eso se tiene que ver desde esa perspectiva, ¿no? Ya lo he dicho hace unos instantes, la mujer debe ser respetada no solo por su condición de tal, sino también por las capacidades que va adquiriendo en el tiempo, ¿no? Sino por la competitividad y el alto grado de competencia que van absorbiendo y que van ganando. En ese sentido, pues, nosotros tenemos que ser conscientes de ese factor y definitivamente ponerlo de relieve, ¿no? De ponerlo de relieve. Así que bajo esos menesteres nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que ser, cuidadosos con esos factores y poder entender de que tanto el varón como la mujer pueden optar y pueden tener estilos de vida, opiniones, religiones, opciones culturales, académicas, doctrinas personales, ¿no? Que vayan siempre en beneficio, pues, de la sociedad, ¿no? Y que esto no se vea vulnerado y que no se vea, pues, definitivamente marcado dentro de unas circunstancias que no pudieran corresponder. Por eso es que esta ley 3034, insisto, persisto, va sobre esos factores, va sobre estos aspectos, eh, va sobre un asunto mucho más integral, mucho más general, situación que yo considero que es un acierto, considero que es a todas luces algo muy positivo y que además va a ayudar a que cada vez la sociedad se vea enriquecida y que tienda a un aspecto de socializar, de socializar como corresponde, donde hay un respeto. Por eso que se dice que se busca la erradicación. Obviamente esta erradicación tiene que ir sobre un contexto de un proceso, ¿no? Porque además tiene mucho que ver con la idiosincrasia, con el aspecto cultural de las personas, con la formación, con esa capacidad de prevención y todo lo que eso incluye, ¿no? Y el último enfoque es el enfoque generacional, ¿no? Que está relacionado con identificar las relaciones de poder entre distintas edades, dice, de la vida y sus vinculaciones para mejorar condiciones de vida o el desarrollo común. Bueno, sin lugar a dudas, el grado de madurez no solamente tiene que ser físico, sino también tiene que ser emocional. Esto supone que la persona va a través del tiempo teniendo el expertise o generando el expertise para poder ubicarse en un contexto de desempeñar labores complejas. Así que por eso es que tiene que haber una suerte de concatenación y coherencia. Por eso que se pide que siempre al menor, por interés superior del niño, tienda pues a que tenga una formación adecuada, una formación óptima, sobre la base de las perspectivas que se le avisoran y que se le vienen en el devenir, en el tiempo, ¿no? Para que cuando llegue a una etapa más madura, cuando entre a la juventud y la madurez y la adultez, tenga mejores nociones y mejores criterios para poder entender que el aspecto, insisto yo, de la civilización es fundamental. Tenemos que tender a ser más civilizados, tenemos que tender a ser mucho más, eh, eh, poner de relieve y fortalecer, eh, es en la línea del tiempo nuestros valores y nuestros principios. Fortalecer el lado también emocional, que es fundamental para poder avanzar. El físico, obviamente, es sin lugar a dudas dentro de los canales
que requiere y que exige la norma para poder tener una perspectiva y un performance como corresponde. Así que en ese sentido, yo creo que la ley 30364, en estos dos aspectos que hoy día hemos tratado, eh, requieren pues de un análisis también de otros factores que seguro se va a ver a lo largo de este curso que ha organizado muy bien la Corte de Ventanilla, para poder entender el verdadero sentido de la ley 30364, ¿no? De hecho, analizar un poco los sujetos de protección, que es ahí donde se concentra un poco el tema de la ley, el itinerario que debe seguir la víctima para hacer las denuncias respectivas, sin olvidar los principios y los enfoques, como acabamos de mencionar. Sin olvidar la posibilidad de que haya una mejor visión hacia el futuro y sobre todo el cuidado de la integridad física de las personas. Porque, como bien se ha dicho, esta ley 30134 es, pues, evidentemente para aquellos casos donde se ejerce violencia, ¿no? Y que la ciudadanía debe tener mayor conocimiento. La ciudadanía o la comunidad en general, más allá de la comunidad jurídica, debe tener mayor información sobre los efectos y sobre la estructura de esta norma. Hasta dónde ampara, hasta dónde tutela, hasta dónde puede esta llegar a generar una protección, a los efectos de poder entender por qué los legisladores en los últimos 6 o 7 años que tiene esta norma, porque es el 2015, noviembre, ya vamos a entrar a 7 años, el porqué de su promulgación, adecuándolo a los nuevos sistemas de violencia que hay, ¿no? Incluso, incluso lo he manifestado ya hace un buen tiempo atrás, que la violencia incluso podría provenir de lazos virtuales, ¿no? De hecho, la virtualidad se ha puesto de relieve en los últimos 2 años, con eh, con suma fuerza y energía, ¿no? Y es muy probable que ya perdure en el tiempo porque es una nueva forma y visión de poder transmitir ideas. Si bien es cierto, casi casi se ha vuelto a la normalidad, digo casi casi porque todavía hay personas que están siendo atendidas con el tema de los contagios, ¿no? Hay otras que ya por alguna razón ya están desarrollándose, que creo que la gran mayoría que están desarrollando sus actividades, que eran hasta donde, hasta donde comenzó la pandemia, y esto pues se vio de esa perspectiva. Bien, bueno, hasta acá llegó mi participación. Quedo supeditado a las preguntas, dudas, aclaraciones que ustedes pueden dar. Me gustaría que un poco comente sobre la casuística que mencioné en la primera parte para ver si podemos cruzar alguna idea o información. Si alguien tiene un comentario, alguna duda o alguna pregunta relacionada a lo que hemos hablado, por favor, lo pueden escribir a través del chat, o si no, solicitar que se les abra el micrófono para que puedan expresarla. Los principios rectores son fundamentales, como lo hemos manifestado,
porque incluso esto ayudó a que se resolviera una casuística que era un poco compleja, ¿no? Donde incluso se puso en comparación dos resoluciones judiciales, ¿no? Ambas que estaban en el marco de poder defender o poner de relieve el tema del interés superior del menor. Por eso es que en ese sentido, nosotros un poco nos llamó la atención el poder referirnos a esa casuística, tan interesante que fue o estuvo sobre la base pues, de poder entender la importancia de las instituciones. Y en este caso, muy particular, el interés superior del niño que se vio un poco recortado. Ojo, el interés superior del niño que debe ser o debió ser siempre y en buena cuenta, pues, realzado. De hecho, los magistrados de familia le ponen un énfasis especial al tema del interés superior del menor, pero como dije, me gustaría que si alguno de ustedes tiene un comentario sobre ese tema, sobre el tema de la razonabilidad y la proporcionalidad, que es, obviamente, formó parte de una posibilidad sirvió como defensa, ¿no? Para poder que el menor también tenga acceso a su progenitor, que se pensaba que estaba en un contexto pues de limitación y de prohibición y de definitivamente estar alejado de sus menores porque hubo una resolución que así lo decía. Ahora, también es cierto que si este progenitor que era acusado de agresor hubiese ejercido realmente violencia sobre los menores, sin lugar a dudas no habría ninguna posibilidad de pensar de que definitivamente podríamos estar frente a una circunstancia de defensa, ¿no? Yo creo que ahí sí tenía que prevalecer la resolución de medidas de protección a efectos de que pueda pues, entenderse de que es la que debería, sin lugar a dudas, prevalecer. Todo acto de violencia debe ser rechazado, repudiado, sancionado y erradicado, como dice la propia ley. Y para eso existen medidas de protección que van desde separar físicamente o pedir que abandone o que se retire del lugar que se comparte con el agresor a efectos de poder evitar un desenlace fatal. De hecho, en esta pandemia incluso se han dado casos de violencia familiar que permitían definitivamente la posibilidad o que dieron pie a la posibilidad de que convivan obligatoriamente el agresor con la víctima, porque había un cuidado más especial, que era la vida y la salud física. Por suerte, hay algunos que hemos podido un poco superar la pandemia, siempre con el cuidado, pese a la realidad que estamos viendo, de que ya prácticamente volvió a la normalidad. El tema de la violencia familiar se tiene que ver en perspectiva ahora, ¿no? Una nueva etapa se da y favorece a que la ciudadanía demuestre que se ha puesto mucho más sensible, dada la naturaleza de los hechos que acontecieron en los últimos 2 años y medio, y que evidentemente debe haber un cuidado y un respeto sobre el prójimo, sobre la base de lo que hemos estado refiriendo el día de hoy. Bien, ¿alguna duda, aclaración? ¿Preguntas? ¿Hay alguna? Me gustaría que se refieran sobre el tema de la casuística que planteé. No sé si alguien quiere comentar eso.
Lo podemos desarrollar un poquito más. ¿Mm? Si alguien tiene alguna pregunta. ¿No hay nadie que quiere preguntar sobre la casuística? ¿Acá hay jueces de familia o no? Hay gente que se dedica al ejercicio de la defensa respecto a violencia familiar. Ahora, esta ley tiene su reglamentación, ¿no? El Decreto Supremo 09, que habla pues sobre las reglamentaciones, incluso de los principios, de los enfoques, pero que en buena cuenta ponen pues de realce el factor del respeto, del cuidado que debe haber entre una persona y otra, ¿no? Y el cuidado no solamente físico, sino también integral, cuidado emocional, cuidado que tenga que ver con situaciones que van en ese orden de ideas, ¿no? En lo personal sí considero que esta norma está cumpliendo su función, está cumpliendo su deber, y esta evidentemente debe ser eh, todavía repotenciada a través de algunas modificaciones o variaciones según sea pues las circunstancias que esa amerite, ¿no? Ustedes entenderán que la sociedad evoluciona y el derecho debe ir evolucionando en función a eso. Puede haber que existan o que vayan generándose nuevas modalidades de violencia y estas deben ser abordadas, y estas deben ser reguladas, y en el caso se den que vayan en desmedro pues, de las personas, deben ser sancionadas y buscando su erradicación. Así que en ese contexto es que estamos nosotros de esa perspectiva y de ese lado, a efectos de que no pueda pues, materializarse cualquier efecto dañoso, perjuicioso, doloso, que vaya pues en desmedro de la ciudadanía, y que esto no permita la posibilidad de ubicarse en un contexto que no debiera. Muy bien, si no hay preguntas, no hay dudas, entonces levantaremos la sesión el día de hoy. No sé, ¿alguien desea preguntar? Nadie se anima a preguntar. Bien, ¿hay alguna inquietud para que el expositor pueda, en caso contrario, levantar la sesión del día de hoy? Bien, no habiendo ninguna inquietud, doctor, vamos a dar por clausurada nuestra actividad académica del día de hoy. Muy bien, muchas gracias.